Buenos días, un privilegio estar aquí con ustedes. Vengo con mi preciosa esposa Jenny. Mis dos hijas ya se fueron a pegar a la piñata allá afuera y estábamos tan entusiasmados por su aniversario que nosotros le dijimos a mi suegra y ella tenía que venirse hasta Guates solo para el aniversario aquí de iglesia. Bueno, ella se vino a visitar y ella también está aquí con nosotros el día de hoy. Es un gusto para mí estar con ustedes. Gracias al Cuerpo Ancianos y a sus pastores por la invitación de poder compartir con ustedes acerca de un tema que me apasiona mucho y espero que sea un tema que llegue a apasionar a muchos de nosotros en los próximos días. Bien, como Lucas mencionó, tengo cara de gringo, pero tengo corazón guatemalteco y la cabeza está un poquito confundida, así que van a tener un poquito de paciencia. Pero en Guatemala, dependiendo del estudio que se lee o de la estadística, se supone que hay alrededor de 35-40 mil iglesias. Hay una cantidad extremadamente alta de iglesias. Se supone, dependiendo de la estadística que uno ve, entre el 35 al 50% de la población se considera evangélica. Hay una cantidad extremadamente alta de creyentes para ser un país donde se pueda estar hablando de la plantación de iglesias. En el mundo misionero, Guatemala es calificado como un país alcanzado. Y yo creo que cuando nosotros vemos estas estadísticas y pensamos en de qué se trata esta conferencia misionera o aún de por qué un tal gringuito escribiría un libro acerca de la plantación de iglesias, surge la pregunta: ¿realmente necesitamos más iglesias? ¿Será que realmente es buen uso de nuestros recursos y de nuestro tiempo el invertir en la plantación de más iglesias? Uno lógicamente diría: pastor, mire, yo sé que a ustedes los pastores les gusta predicar, pero ¿no cree que hay necesidades un poquito más puntuales en Guatemala? ¿No creo que usted que sería mejor uso del dinero y el tiempo el iniciar un colegio en algún sector que necesita más colegios? ¿O no cree usted que sería más prudente fundar un hospital donde personas puedan tener más acceso a servicios de salud? ¿O no cree usted que nosotros podríamos juntos pelear contra la injusticia y nosotros podríamos invertir nuestro tiempo y nuestro dinero, pero realmente otra iglesia? Ahora, ¿cómo respondemos? ¿Tenemos respuestas a esta pregunta? Si podríamos comparar la plantación de iglesias a Guatemala, a los McDonald's que están en Guatemala, nosotros diríamos: yo no creo que San Cris necesita otro McDonald's, mejor enviemos comida a otro lugar donde tal vez sí se necesita más comida. Muchos hacen la pregunta de si nosotros deberíamos estarnos preocupando por plantar más iglesias, que deberíamos desarrollar otras iniciativas que ayudan a la pobreza, o ayudan a la violencia, o ayudan a cuidar al vulnerable. Y esta idea suena muy lógica y muy atractiva, pero no creo que nosotros estamos filtrando esta idea por medio de los lentes de la Biblia. De hecho, este mismo postulado genera una falsa dicotomía. ¿Saben qué es una falsa dicotomía? Poniendo dos cosas en pugna, dos cosas uno contra el otro que realmente no están uno contra el otro. Crea la falsa dicotomía entre la predicación del evangelio y los resultados del evangelio en cuanto a cómo nosotros vivimos como cristianos. Pone la plantación de iglesias en contra de cuidar y ayudar al necesitado. Tim Keller, en su libro Iglesia Centrada, dice lo siguiente: uno de los dictados de Martín Lutero fue que somos salvos por fe únicamente, pero no por una fe que permanece sola. Su punto radica en que la verdadera creencia evangélica siempre y necesariamente nos lleva a buenas obras, pero la salvación de ninguna manera se alcanza a través de las buenas obras. Entonces, esto es el punto de toda la mañana.
Ojo aquí, si escuchan algo e ignoran lo demás, oigan esto. Ahora por favor no ignoren lo demás, pero si lo van a hacer. Si creemos que más iglesias va a impedir ayuda social, no entendemos el rol de las buenas obras en la vida de la iglesia. Y si creemos que más obras sociales va a erradicar la pobreza y la violencia, no entendemos el rol del evangelio y la iglesia en la sociedad. ¿Me siguieron? Lo voy a decir otra vez porque creo que es importante. Si creemos que más iglesias va a impedir la ayuda social, no entendemos el rol de las buenas obras en la vida de la iglesia. Y si creemos que más obras sociales es lo que necesita nuestra sociedad para que realmente sea erradicada la violencia y la pobreza, no estamos entendiendo de dónde viene la violencia y de dónde viene la pobreza, y por lo tanto no estamos entendiendo que la solución no es simplemente obras sociales, es el evangelio de Jesucristo. Hablar de la plantación de las iglesias en contra de las obras sociales es una falsa dicotomía. El punto es que obrar por el bien de nuestra sociedad no es mutuamente exclusivo a la plantación de iglesias. De hecho, yo diría todo lo contrario. Yo creo que lo que nuestra sociedad necesita son verdaderas iglesias locales que entienden qué es la iglesia y cuál es su misión. Porque, seamos muy honestos con nosotros mismos, parte de la razón por la que gente cree que plantar más iglesias sería irrelevante es porque en muchos casos nosotros, la iglesia, nos hemos vuelto completamente irrelevante a las necesidades de nuestra sociedad. No entendemos qué es la iglesia y no entendemos cuál es la misión de la iglesia. Parte de la confusión alrededor de estos conceptos sucede cuando reducimos a la iglesia a algo mucho menos de lo que es. Cuando pensamos en la plantación de iglesias, muchos de nosotros pensamos en comprar un nuevo terreno, vamos a decidir qué fecha los servicios van a iniciar, compramos un equipo de sonido y voilà, plantamos otra iglesia. Pensamos que la iglesia es el servicio dominical. Entonces decimos, ¿a qué hora empieza la iglesia? O pensamos que el edificio es la iglesia. Entonces nosotros decimos, mira, ¿y dónde está la iglesia? Pensamos que la iglesia es el modelo y tenemos que replicar el modelo que hemos visto antes. Pensamos que la iglesia es sus eventos y en todo sentido nosotros reducimos la iglesia a algo mucho menos de lo que realmente es. Porque la iglesia somos nosotros llevando a cabo las cosas que Dios nos ha enviado para hacer. Pero también nosotros no sabemos cuál es la misión. No entendemos, hemos reducido también la misión de la iglesia a cosas que son mucho menos de verdadera misión. Nos consideramos exitosos al llenar el salón. Nos consideramos exitosos al ver muchas personas involucradas en nuestros eventos o participando en nuestros servicios. Nuestra medición de éxito tiene muy poco que ver con el tipo de persona que se está formando y mucho más que ver con la cantidad de personas involucradas. Si no entendemos qué es la iglesia, ni cuál es su misión, claro, la plantación de nuevas iglesias es totalmente irrelevante. Claro que la gente va a seguir muy confundida pensando en que otras cosas valen la pena hacer. Entonces, yo quiero simplemente plantearles 3 razones por las que nosotros deberíamos plantar iglesias. Y esto lo que vamos a hacer, no vamos a estar en un solo pasaje, vamos a hacer un poquito de teología bíblica, vamos a ver varios diferentes pasajes el día de hoy. Usualmente prefiero sentarme en un solo pasaje, pero con estos tipos de temas tenemos que abordar lo que dice el Nuevo Testamento acerca del asunto. 3 razones por las que nosotros deberíamos plantar iglesias. Número 1,
La iglesia está en el centro del plan de Dios o de la misión de Dios. Primero, la iglesia se encuentra en el mero centro de la misión de Dios, y nosotros podríamos plantear esto de otra forma. La iglesia es el resultado de la misión de Dios. Primero que nada, nosotros vemos claramente en todas las escrituras cómo es que a partir de Génesis 3, Dios ha estado obrando la restauración de todo el mundo, y parte de su plan ha sido reunir un pueblo para sí mismo que existe para su gloria. Lo cantamos hoy en la mañana: somos un pueblo enviado para anunciar y proclamar las virtudes de aquel que nos ha llamado. Dios ha tenido el plan desde Génesis 3, a partir de ese momento, de que Él iba a restaurar todas las cosas, y parte de eso es reunir para sí mismo un pueblo. Cristo mismo vino para rescatar y salvar, para dar vida eterna. Y Juan 17 dice que vida eterna es que ellos conozcan al Padre. En Efesios 5:25 dice que Cristo mismo dio su vida para la iglesia. Y por haber comprado a la iglesia y limpiado a la iglesia, Cristo es nombrado cabeza de la iglesia. Todo el plan de Dios, toda la misión de Dios ha resultado en la iglesia, en tener un pueblo de personas quienes han sido llamados al arrepentimiento y a la fe, y ahora existir para su gloria, para llevar a cabo su misión. La iglesia se encuentra en el mero centro del plan de Dios. Me encanta como lo dice Pablo en Efesios 3:10. Él dice: de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Que delante del mundo y delante de los poderes de todo el universo, Dios ha expuesto, Dios ha demostrado su sabiduría. ¿Cómo? Por medio de la iglesia. Una de las debilidades gringas que todavía no me he quitado: tengo una afición para el béisbol, me gusta mucho el béisbol. Y yo soy aficionado de los Cachorros de Chicago, de los Chicago Cubs. Y era un siglo muy difícil. Si conoces un poquito la historia de los Cubs, ellos no habían ganado una serie mundial en más de 100 años. Y en 2016 ellos llegaron a la serie mundial y ellos ganaron. Pero 5 años antes, ellos habían contratado al gerente general que se llama Theo Epstein. Y este Theo Epstein es un cerebro, una máquina para poder armar equipos. Y él, desde ese momento que él firmó el contrato, él empezó a hacer movidas. Él empezó a agarrar este jugador, dejar que este se vaya. Él trajo este coach para ayudar a entrenar a los jugadores. Y eso solo se tardó 5 años. Hace 5 años atrás, en 2011, ellos eran uno de los peores equipos en la liga entera del béisbol. Y 5 años después ellos son los campeones de la serie mundial. Y él trajo una serie mundial a una ciudad que no había visto un campeonato así en más de 100 años. Ahora, ese equipo demostró claramente la sabiduría de Theo Epstein, sus capacidades para poder crear un equipo que puede llevar a cabo su fin. Y lo que estamos viendo en Efesios 3:10 es que es la iglesia que demuestra la infinita sabiduría de Dios. Que cuando la gente ve a la iglesia y dice: espérate, ¿por qué están reunidas esas personas? O sea, ¿no sabes lo que estaba haciendo fulano de tal antes de que él entró a esa iglesia? Pero ¿por qué están ellos llevando a cabo esas actividades? Que cuando la gente mira a la iglesia, no puede haber otra explicación para su existencia menos la sabiduría de Dios. Que el mundo ve lo impresionante que es Dios. Cuando ellos miran un montón de gente mala, gente pecaminosa, gente injusta, que está siendo cambiada y transformada por el evangelio, la única respuesta que ellos pueden tener es: su Dios ha de ser sabio. La iglesia es el resultado de la misión
de Dios. Pero esto no es simplemente de una manera grande o panorámica. Los apóstoles, cuando ellos recibieron la comisión de Cristo de ir y hacer discípulos, ¿qué es lo que ellos fueron a hacer? Ellos salieron a plantar iglesias. En un mundo, noten, en un mundo lleno de injusticia. Se podría decir que ese mundo en ese entonces aún tenía más injusticia de lo que tiene Guatemala. Ellos fueron a plantar iglesias. En un mundo lleno de gente necesitada, lleno de corrupción y dolor, los apóstoles se dedicaron a reunir comunidades locales de creyentes. Cuando nosotros vemos a los apóstoles recibir la gran comisión de Cristo, ellos fueron a plantar iglesias, demostrando cómo es que la iglesia se encuentra en el centro del plan de Dios. De hecho, el libro entero de Hechos es una gran historia del establecimiento de muchas diferentes iglesias locales en muchos diferentes lugares. Desde el primer momento de evangelismo hasta tener comunidades ya desarrolladas con ancianos ya nombrados. Vemos que esto sucede en Jerusalén y luego expandiendo poco a poco hasta que nosotros llegamos a un pasaje que mencionamos ayer en Hechos 13. Y en Hechos 13 encuentras a la iglesia en Antioquía reunida, su liderazgo está reunido y ellos están orando y el Espíritu Santo dice: yo quiero a Bernabé y Saúl, y ellos los envían. Y vemos el resultado en Hechos 14, 21 y 23. Lucas nos dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En Hechos 13 ya la iglesia ha expandido un poquito y llega a Antioquía y ellos envían a Pablo y a Bernabé y ellos van hasta los confines de la tierra gentil, empiezan a comunicar el evangelio y empiezan a reunir nuevas iglesias locales. Y esto es el patrón de todo el libro de Hechos. Nuevas ciudades son visitadas por los apóstoles, ellos evangelizan y ahí ellos nombran ancianos reuniendo comunidades locales de nuevos discípulos de Jesús. En Tito 1:5 nosotros vemos como Pablo le dice a su discípulo Tito que él lo dejó ahí para nombrar ancianos. Que Pablo había desarrollado estas comunidades de personas quienes habían creído en el evangelio y él envió específicamente a Tito con el fin de organizar estas nuevas comunidades y completar la tarea de fundar estas iglesias. Y al terminar el libro de Hechos, lo que encontramos es un montón de nuevas comunidades de creyentes quienes se encuentran distribuidas por toda Asia Menor. Y estas comunidades estaban generando un enorme impacto en su misma sociedad y su misma cultura. Cuando plantamos iglesias, seguimos el patrón de los apóstoles al recibir la gran comisión y demostramos junto con ellos que la iglesia se encuentra en el mero centro del plan de Dios. Pero número 2, la plantación de iglesias nos regresa a la misión. Parte de la razón por la que tenemos a muchas personas que están cansadas de ver tantas iglesias es porque muchos no tienen claro qué es lo que la iglesia debería de hacer. En muchos casos están viendo a iglesias quienes han existido tal vez por mucho tiempo y han tenido muy poco impacto en sus comunidades. Están viendo iglesias quienes pareciera que solo se llena el parqueo los domingos y ahí la gente se va del edificio y no saben qué hace esa gente de lunes a sábado. Están viendo que ellos se reúnen a cantar canciones que son un poquito raras, a aplaudir, a luego sonreír, a saludarse, a escuchar a alguien hablar por 40 minutos y luego se van y dicen: ¿realmente crees que necesitamos más de eso?
y por lo tanto no tienen claro para qué existe la iglesia. Unos meses atrás estuve en una reunión denominacional y pasaron 30 minutos hablando acerca de un acta que ellos estaban levantando, y pasaron 30 minutos discutiendo si deberían llamar ese acta una reseña o una memoria. Muy importante conversación, muy importante. Después de eso yo me levanté, y no fue intencionalmente, no es decir que yo soy el gran pilas que yo vi la situación y decidí hacer esta pregunta. Yo me subí, la primera pregunta que yo tenía en mis notas era: ¿cuál es la misión de esta denominación? Nadie sabía. Nadie podía recordar para qué existen. Acta, reseña, memoria, todos tenían una opinión. Pero recordar para qué existen, nadie sabía. Esto demuestra precisamente el problema que vemos en muchas de nuestras propias iglesias. Se encuentran muy activas haciendo un montón de cosas, pero nadie está levantando la cabeza para preguntar: mira, ¿y para qué es que nosotros existimos? Nuestra tarea como la iglesia es muy clara. La iglesia es la única entidad en todo el universo que Dios ha encomendado la tarea de hacer discípulos. Uno de los elementos que amenaza a la iglesia es que ella pierda su misión. Hoy en día tenemos a muchas cosas que creemos que son importantes y nos perdemos en bastante activismo, nos perdemos en muchas cosas que pueden ser buenas, pero no vemos cómo ellas son vinculadas con nuestra misión. Se los voy a comprobar. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Usualmente no me acostumbro a hacer esto, pero vamos a hacer una pequeña dinámica. Yo tengo aquí la misión, la frase de misión de algunas iglesias y de algunas ONGs, algunas otras organizaciones. Y ustedes van a votar con la mano levantada para decidir si ustedes creen que es iglesia o ONG. ¿Sí? ¿Listos? Primero, haciendo lo nuevo, haciendo lo mejor. ¿Quiénes creen que eso es una iglesia? Levanten la mano. ¿Quiénes creen que eso es una ONG? Levanten la mano. ¿Quiénes se despertaron y por eso no levantaron la mano? Eso era una iglesia. Todos fallaron. Número 2, impactando a 100,000 personas para 2020. ¿Cuántos creen que es una iglesia? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que es una ONG? Levanten la mano. También es una iglesia. El tercero, que gente comparta el poder de un anhelo. Que gente comparta el poder de un anhelo. ¿Cuántos creen que es una iglesia? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que es una ONG? Levanten la mano. Es una ONG. Número 4, para cada persona, vida en plenitud. ¿Cuántos creen que es una iglesia? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que es una ONG? Levanten la mano. Es una iglesia. Que cada persona tenga la oportunidad para alcanzar su potencial, contribuyendo en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos creen que es una iglesia? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que es una ONG? Levanten la mano. ¿Cuántos ya tiraron la toalla y no saben? Tampoco es iglesia, es una ONG. 2 más. Ser un lugar donde el amor funciona. ¿Cuántos creen que es una iglesia? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que es una ONG? Levanten la mano. Eso sí es iglesia. Formar una comunidad radicalmente inclusiva que erradica y alivia el sufrimiento y quebranta el ciclo de pobreza. ¿Cuántos creen que es una iglesia? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que es una ONG? Levanten la mano. Eso sí es iglesia. Podemos ver cómo estamos tal vez solo un cachitito confundidos en cuanto a para qué existimos. Cristo ha enviado a su iglesia para ser discípulos de sí mismo. Y la plantación de nuevas iglesias nos regresa a esa misión principal. Una nueva plantación nos da un fuerte enfoque sólido sobre la misión.
Una iglesia ya establecida se puede perder en el ritmo de simplemente sacar las actividades de la semana, pero 10, 15 personas reunidas específicamente en un cierto sector con el fin de hacer discípulos, es mucho más difícil que ellos pierdan el hilo. Una plantación tiene una facilidad para ajustarse y cambiarse en base a la misión. Una plantación no tiene otras actividades que tal vez distraigan de la misión, no tiene mucha infraestructura, no tiene tal vez dinero, no tiene un edificio, no tiene nada. Y su único propósito para existir es hacer discípulos, y no debería de ser diferente. Pero muchos de nosotros hemos perdido la misión. Estas plantaciones aún a veces desafían y animan a otras iglesias en su propio sector volver a retomar la misión que Cristo les ha dado. Muchas veces al ver nuevas plantaciones alcanzar a personas con el evangelio, despierta a iglesias ya establecidas para que ellos también puedan decir: no, nos hemos olvidado para qué existimos. La plantación de iglesias nos regresa a la misión principal. Pero tampoco quiero dar a entender que eso significa que la iglesia solo predica. La iglesia hace otras cosas, y esto llega precisamente a este dilema con el cual nosotros empezamos. Deberíamos plantar más iglesias si hay tanta necesidad. Parte del problema que nosotros hemos tenido al hacer discípulos es que nosotros no hemos hecho discípulos de Cristo. Hemos hecho discípulos de nuestro pastor, hemos hecho discípulos de nuestra marca, hemos hecho discípulos de nuestro modelo, o simplemente la gente pasa 3 clases y nítido, ya son un discípulo. De hecho, hasta se ha empezado a usar la frase: no, estos son mis discípulos. Son discípulos de Cristo. Nuestra tarea es hacer discípulos de Jesús. Y una vez más, lastimosamente, con el tema de plantación de iglesias, hemos reducido lo que es plantar iglesias a simplemente abrir otro servicio dominical en otro sector. Entonces, lo único que necesitas para plantar una iglesia es un buen músico, un buen equipo de sonido, un lugar medio bonito y alguien que tiene buena casaca para hablar, y plantas una iglesia. Entonces, nuestra misión ya no es hacer discípulos, nuestra misión es llenar el salón. Es tener el servicio al cual más personas asisten. Y toda nuestra energía y todo nuestro tiempo y todos nuestros recursos y todo nuestro esfuerzo giran en torno a esta experiencia dominical, no en torno a ser discípulos de Jesús. Y llegamos hasta el punto en que nosotros ya ni sabemos si estamos cumpliendo nuestra misión, porque no tenemos tiempo para detenernos y evaluarlo, porque en el momento que nos despertamos lunes en la mañana tenemos que estar pensando acerca de lo que va a pasar el próximo domingo. Nuestra misión es hacer discípulos de Jesús. Personas quienes siguen a Jesús, viven como Jesús, se están pareciendo más y más a Jesús. Imaginen entonces si nuestras iglesias estuvieran llenas de gente quienes se parecen igualitos a Jesús, que aman a su prójimo como Cristo ama al prójimo, que aman a su enemigo como Cristo ama a su enemigo, que aman a la viuda y al huérfano como Cristo ama a la viuda y al huérfano, que aman al incrédulo como Cristo ama al incrédulo. Y estarían dispuestos a dar todo por el bien de estas personas. Imaginen cómo sería diferente este momento hoy en Guatemala si todas las 35 a 40 mil iglesias estuvieran llenas de personas quienes se parecen igualitos a Jesús. ¿No creen que tal vez manejaríamos algunos asuntos un poquito diferente? Plantar una nueva iglesia es reunir una nueva comunidad de nuevos discípulos de Jesús en una cierta colonia, quienes están viviendo allí la vida que Jesús viviría, preocupados por las cosas que Jesús estaría preocupado,
Plantar una nueva iglesia es reunir una nueva comunidad de discípulos de Jesús, quienes anhelan hacer más discípulos de Jesús. Que si nosotros estamos plantando iglesias que verdaderamente cumplen su sector, que verdaderamente cumplen con su misión en su sector, eso debería resultar en que haya menos pobreza. Eso debería resultar en que hay más educación. Eso debería resultar en que hay más oportunidad laboral, porque tenemos a cristianos quienes están haciendo aquellas cosas que Jesús también haría. Eso significa que tendríamos a más personas por sector que son generosos con sus bienes. No les preocupa seguir avanzando tanto en su carrera. Si lo hacen únicamente para que puedan ser más generosos con lo que tienen. Tendríamos a más personas quienes aman la justicia y cuando ven la injusticia hacen algo por el bien de la víctima. Tendríamos a más personas quienes son misericordiosos. Tendríamos a más personas quienes son honestos. Tendríamos a más personas quienes no les importa hablar el chisme, prefieren confrontarle al hermano en su pecado y no simplemente ir por detrás de espaldas y hablar de él. ¿Por qué? Porque así es Cristo. Y lastimosamente yo temo, mis hermanos, que nosotros como discípulos parecemos muy poco a nuestro Señor. Y lo precioso de esto es cuando nosotros nos parecemos más y más a Cristo, entonces Cristo es el que se lleva la gloria. Porque el hecho de que gente se llegue a parecer más y más a Cristo, no existe ni una sola estrategia humana que lo puede lograr. Eso no se puede lograr con planes mejores, no puede lograrse con edificios más bonitos ni con servicios más profesionales. Eso es una obra que Cristo mismo lleva a cabo edificando a su iglesia. Efesios 4, 15 y 16 dice: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien, Cristo, todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Que a la medida que nosotros somos fieles, nos parecemos más a Cristo, pero luego vemos atrás y observamos que fue Cristo quien lo impulsó de primeras. Que cuando nosotros nos comprometemos a ser más discípulos, hablándonos la verdad en amor, nos parecemos más a Cristo. Y cuando nosotros hacemos de discípulos de Jesús, la gente no dice: wow, qué gran modelo de discipulado que tienen ustedes, yo lo tengo que replicar. No, esperamos que ellos terminen diciendo: wow, qué gran Cristo que ustedes sirven. Pero la última razón por la que nosotros deberíamos plantar iglesias es porque la plantación de iglesias lleva la misión de la iglesia de una manera local. Y esa es la palabra clave. Especialmente en América Latina, nosotros podemos encontrar enormes diferencias de una calle a otra. Nosotros sabemos que podríamos estar en una colonia y nosotros nos movemos 1 kilómetro y la situación de esa comunidad es totalmente diferente, es totalmente distinta. Parte del dilema que nosotros vemos hoy en día es modelos de iglesias creadas para las masas. Se desarrollan modelos de iglesias, modelos de discipulado, modelos de enseñanza que son creados para alcanzar la mayor cantidad de personas. Y en ese sentido, muchas de estas enseñanzas pierden una conexión local. Uno de los elementos particulares que vemos en todas las cartas de Pablo, si se dan cuenta, Pablo no escribió una carta a todas las iglesias de Asia Menor. Pablo escribió cartas muy diferentes, enfrentando las cuestiones locales de esos sectores. Él está aconsejando y enseñando a cada iglesia a vivir a la luz del evangelio en base a sus necesidades locales. Entonces, a los corintios, él les está aconsejando acerca de cómo vivir en un mundo idólatra que exalta el sexo, el estatus y el poder.
Pero a los Gálatas es todo lo contrario. Ellos están siendo amenazados por judaizantes y los Gálatas tienen que aprender que ellos son libres en Cristo. Los colosenses están siendo amenazados por mitos y enseñanzas de afuera con raíces paganas en la cultura y filosofía griega, y Pablo les muestra vez tras vez cómo es que Cristo es mejor. En Colosenses 2:3 él llega a decir: todo el conocimiento y la sabiduría se encuentran en Cristo. Lastimosamente, yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido modelos de iglesia y formas de presentar el evangelio que quizás no se adecúan a nuestro sector local. Y la plantación de iglesias nos lleva a un cierto sector. Plantar iglesias nos lleva a la cultura, nos lleva al contexto, nos lleva a la situación de un barrio en particular. Cada comunidad tiene un historial con sufrimiento. Cada comunidad tiene heridas, celebraciones que impactan y afectan. Nuestra iglesia está ubicada cerca del Naranjo, y a la vuelta del Naranjo nosotros encontramos la comunidad Betania. Estas dos comunidades tienen historiales extremadamente diferentes. Una de ellas, la comunidad Betania, fue establecida a partir del terremoto. Fue un lugar donde el gobierno estaba ubicando a personas quienes habían perdido todo en el terremoto. La comunidad del Naranjo surgió porque gente que tenía el estatus económico podían comprar casas que estaban siendo desarrolladas ahí. Estos historiales son muy diferentes, y cómo es que nosotros hacemos discípulos en estos lugares va a lucir muy diferente, y eso es simplemente su punto de inicio. Cada sector tiene ciertos ídolos, desafíos, obstáculos, como también recursos, oportunidades y ventajas. Todos estos elementos deben ser considerados para plantar una iglesia, porque la plantación de iglesias lleva a la misión de una manera local. Plantar iglesias, entonces, moviliza a este grupo de discípulos en su ciudad local. Ellos, conociendo las dificultades, los sufrimientos, los dolores de su comunidad, ellos obran por el bien de su ciudad. Entonces les doy un ejemplo, no impulsado por nosotros los pastores en nuestra iglesia. Dios ha levantado un grupo de personas quienes ellos han sentido el peso de velar por la causa del huérfano. Porque ellos han observado que la situación en Guatemala, hay un problema grave en cuanto a la cantidad de niños quienes están siendo abandonados. Y la pregunta para nosotros hoy en día es entonces, ¿qué va a hacer los que dicen ser seguidores de Jesucristo? Esa necesidad es una necesidad puntual en nuestro contexto y en nuestra situación. C.S. Lewis dice: cuando hablan de estar en Cristo o de que Cristo está en ellos, esto no solo es un modo de decir que están pensando mucho en Cristo o imitando a Cristo. Lo que quieren decir es que Cristo está obrando a través de ellos, que la masa entera de cristianos es el organismo físico a través del cual actúa Cristo, que somos sus dedos y sus músculos, las células de su cuerpo. Y esto una vez más llega a nuestro primer punto. Si hay comunidades en Guatemala con alta pobreza, si hay comunidades en Guatemala con alta violencia, si hay comunidades en Guatemala con altas tasas de corrupción y hay iglesias allí, la pregunta es: ¿qué están haciendo? Steve Tim es un autor que ha escrito mucho acerca de la plantación de iglesias. Él dice: si quieres cuidar al huérfano, planta una iglesia. Si quieres obrar para ayudar al pobre, planta una iglesia. Que la mejor manera de aún cuidar de las necesidades de nuestra sociedad es movilizando a los discípulos de Jesucristo a hacer lo que a ellos les corresponde hacer. Que cuando plantamos iglesias locales, estamos haciendo discípulos locales, y eso va a tener un enorme impacto
sobre nuestra sociedad. ¿Por qué plantamos iglesias? Es solo con la plantación de iglesias que logramos cumplir nuestra misión de hacer discípulos y también ver un cambio verdadero en nuestra ciudad. Creer que las iglesias no impactan a la sociedad, puede que eso esté demostrando que nuestras iglesias no están llenos de discípulos. Porque si las iglesias que plantamos están cumpliendo con su misión de hacer discípulos, nuestra sociedad lo va a sentir. Porque sin saberlo, yo creo que lo que nuestras ciudades están anhelando sin saberlo es más iglesias verdaderas. Más iglesias quienes viven las implicaciones del evangelio, más iglesias que se preocupan por hacer discípulos de Jesús, que hacen todas las cosas que Jesús hacía, más iglesias que llaman a su ciudad al arrepentimiento, pero no solo eso, más iglesias que proclaman algo mucho mejor a su ciudad, más iglesias quienes sirven la necesidad del prójimo, más iglesias quienes están movilizadas más allá de las cuatro paredes, más iglesias que están llenas de discípulos de Jesucristo. Que la iglesia tiene la enorme tarea de decirle al mundo que Cristo es mejor y luego demostrarlo al mundo por medio de su estilo de vida. Nuestras ciudades, sin saberlo, lo que más necesitan es la iglesia. Y nosotros, la iglesia, somos los únicos quienes llevan esta tarea de hacer discípulos. Y el punto de reflexión entonces no es necesariamente qué es lo que está haciendo IBEC para plantar más iglesias. Vamos a escuchar acerca de eso más adelante. La pregunta es, ¿y tú estás viviendo como un discípulo de Jesús? Porque si nosotros creemos que el culpable es la iglesia, adivina quién es la iglesia. ¿Tú estás siendo un discípulo de Jesús? ¿Estás viviendo las implicaciones de lo que significa haber sido rescatado de Cristo, por Cristo y haber sido unido al Padre con Él? Una de las cosas preciosas que nosotros vemos en Juan 13, y con esto termino, cuando Jesús se levanta a lavar los pies de los discípulos, el primer versículo dice, porque él ya sabía que él tenía todo del Padre y que él iba a regresar al Padre, entonces él se levantó a servir. Que nuestra motivación para ser discípulos no es de ninguna manera para ganarnos algo. Nuestra motivación para ser discípulos es porque ya lo tenemos todo. No hay nada que nos falta. No hay nada del cual nosotros carecemos. En Cristo toda necesidad ha sido suplida, y porque en Él tenemos todo, ya no nos tiene que importar nuestra cuenta bancaria. Ya no nos tiene que importar nuestros logros, ya no nos tiene que importar nuestros avances. Lo que nos tiene que importar únicamente es el renombre de Cristo Jesús y su misión. Así que, ¿qué tal tú? ¿Estás siendo discípulo? ¿Y estás haciendo más discípulos? Oremos. Padre, pedimos que tú nos levantes a hacer todo lo que tú exiges que nosotros seamos. Y Padre, yo pido que tú inicies conmigo, Señor. Donde yo no estoy siendo fiel a ser un discípulo de Cristo, muéstramelo y corrígeme, Señor, para que yo pueda arrepentirme y poner una vez más mi esperanza en Cristo. Padre, yo pido que tú obres en esta iglesia, Señor, y que inicies con mis hermanos y hermanas quienes están sentados aquí, que ellos puedan vivir todas las implicaciones de lo que significa ser un discípulo de Cristo. Que ellos puedan seguirlo a Él sobre todas las cosas, amarlo a Él sobre todas las cosas, y por lo tanto ser luz y sal donde sea que ellos se encuentran. Gracias, Padre, que tú nos has amado completamente y perfectamente en Cristo. Es en el nombre de Cristo que oramos estas cosas. Amén y amén.